Las sirvientas del palacio preferían lanzarse al vacío antes que pasar la noche con el emperador. Todas vivían aterradas por su violencia. Cuando la emperatriz se enteró, quedó completamente impactada. Furiosa, criticó a las sirvientas por no saber complacer a un hombre, porque aquella noche sería la primera vez que ella serviría al emperador. Pero al entrar en la habitación real, descubrió que ya había otra mujer en la cama, y lo peor fue que el emperador le ordenó servirle junto a ella. En ese instante, por fin entendió por qué las sirvientas preferían morir. Su duda hizo enfurecer al emperador. La insultó y la acusó de ser una desagradecida. Al final, frente al poder absoluto, no tuvo más remedio que ceder. A la mañana siguiente, vio al marido de aquella mujer sentado tranquilamente afuera. En ese momento comprendió la verdad. Dentro de la familia real, las mujeres no eran más que juguetes para los hombres. Durante el banquete de esa noche, el emperador no solo insultó al sacerdote con palabras ofensivas, sino que también golpeó a un general admirado por todos. Aunque su marido era cruel, corrupto y depravado, la emperatriz todavía seguía teniendo esperanzas en él. Tiempo después, descubrió que muchas mujeres rusas ni siquiera sabían leer. Entonces, durante una jornada de caza junto al emperador, propuso construir escuelas. El emperador aceptó sin darle demasiada importancia, solo porque no quería que las mujeres molestaran durante la cacería. Así que la emperatriz comenzó a organizar la escuela. Pero pocos días después, el emperador descubrió que en realidad era una escuela para niñas. Montó en cólera de inmediato y ordenó quemar la escuela hasta reducirla a cenizas. Llena de rabia, la emperatriz fue hasta él y le dio una bofetada. Después se encerró en su habitación y rompió a llorar. Pero el emperador irrumpió en la habitación y la golpeó brutalmente. En ese momento, la emperatriz perdió toda esperanza. Se escondió dentro de un armario, intentando escapar